Buenos días a todos. Les saludo nuevamente, queridos hermanos, deseando y esperando todos se encuentren bien. Comparto nuevamente esta reflexión desde la palabra de Dios que estamos escuchando y que estamos reflexionando en este tiempo de la Pascua. Saben, mis hermanos, hoy hemos entrado en esta dinámica maravillosa de la preparación a vivir no solamente la ascensión del Señor Jesús, próximo domingo, sino a vivir uno de los acontecimientos más importantes dentro de la Iglesia, que es Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Y vamos desde la palabra de Dios descubriendo la acción del Espíritu Santo en medio de la Iglesia y en la vida del cristiano. Las características que el Señor Jesús da a sus discípulos del Espíritu Santo son características que no solamente definen quién es el Espíritu Santo, sino que nos ayuda a entender cómo es que el Espíritu Santo actúa en la vida cotidiana de nosotros. Hoy, hemos escuchado características de el Espíritu nos va a enseñar, nos recordará, el Espíritu de la verdad, Espíritu Consolador, Espíritu Santo, pero hoy aparecen una característica muy singular, que de hecho va a ser la única vez que aparece. Hoy en el Evangelio de San Juan, dice el Señor Jesús: cuando el Espíritu Paráclito venga, va a establecer la culpabilidad en el mundo en materia de pecado, justicia y juicio. Es muy extraño y al mismo tiempo muy interesante ver cómo, queridos hermanos, el Espíritu prometido por el Señor Jesús y que se nos dará en Pentecostés establece la culpabilidad. ¿Cómo por qué? ¿O cómo para qué? Es decir, pues Señor, somos cristianos, te seguimos, por lo tanto, ¿como para qué sentirnos culpables? ¿Como para qué reflexionar sobre la culpabilidad en pecado, en justicia y en juicio? Y entonces entra una pregunta que quisiera hacer sobre esta realidad. ¿Por qué esta función del Espíritu Santo? Evidentemente no podemos conocer todo de Dios. Conocemos lo que se nos ha sido revelado a través de la Sagrada Escritura. Pero, mis hermanos, la pregunta para parteaguas, para entender esta acción del Espíritu, yo creo que sería: ¿realmente hay algo que tenemos que reconocer delante de Dios? Que el Espíritu Santo nos tiene que llevar, no para sentirnos culpables, sino para reflexionar y cambiar. ¿Hay algo que el cristianismo y que el cristiano tiene que aceptar como culpabilidad en pecado, en justicia y en juicio? Y vamos a cada una de ellas, si les parece. Si no les parece, pues ya ni modo, de todos vamos a cada una de ellas. Primero, en pecado. Nosotros sabemos perfectamente bien que el pecado no solamente es el alejamiento de Dios, la pérdida de la amistad con Dios, sino también queridos hermanos, una de las directrices del pecado es el alejamiento de la Iglesia, manchar a la Iglesia. Y cuando manchamos a la Iglesia, pues evidentemente es que hemos dañado a algún hermano. No sé si vamos en la línea y en la lógica. Por lo tanto, cuando en pecado
dañamos a un hermano, inmediatamente viene el tema de la justicia. El pecado, muchas de las ocasiones, daña no solamente a ti, sino al que está al lado, sin darnos cuenta. Les pongo un ejemplo. Una persona que está acostumbrada a mentir, por ejemplo, ¿no? Es tanto su estilo de vida que se ha acostumbrado a mentir, que no se da cuenta que con su mentira no solamente se daña a él o ella, sino que daña a la persona que está al lado. Justicia. Con mi pecado daño a la persona que camina junto conmigo. Y evidentemente cuando hay pecado y hay una falta a la justicia, pues hablamos de que el juicio de la persona está nublado. ¿Qué es el juicio, queridos hermanos? Cuando yo me presento a la realidad me exige a mí que yo dé un juicio sobre esa realidad. Es decir, de repente tengo aquí este signo y mi juicio me va a llevar, mi inteligencia y mi voluntad me va a llevar a dar un juicio sobre esta realidad. Pero si de repente yo digo, en mi juicio, yo digo, ¿saben qué? Qué bonito signo triangular. Evidentemente mi juicio está nublado. Mi inteligencia no está percibiendo la verdad. Mi voluntad no está percibiendo la bondad. Por lo tanto, ahí hay algo que que no está maquilando bien. Cuando Jesús dice el Espíritu Santo va a establecer culpabilidad en estas tres materias, ¿qué está diciendo? No que el Espíritu Santo te va a señalar o te va a acusar. Recordemos que quien acusa es el demonio. El demonio es el acusador de los hermanos. El Espíritu Santo, muy diferente, ¿qué es lo que va a hacer, queridos hermanos? El Espíritu Santo va a restablecer en nosotros y en quien tenga la disponibilidad. Va a restablecer en nosotros un juicio sano, de acuerdo a la verdad. Y ese juicio sano nos va a llevar a siempre buscar la justicia, es decir, no hacerle daño al otro. Y el no hacerle daño al otro nos va a llevar a no estar viviendo en pecado. Qué extraordinario contemplar que el Espíritu Santo es el compendio, digámoslo así, de toda la acción de Dios Padre y de Dios Hijo, que no está contrario a ellos. El Espíritu Santo no te va a señalar, el Espíritu Santo no te va a condenar, el Espíritu Santo va a iluminar nuestras facultades en juicio para que nuestras decisiones sean lo más cercanas a Dios. El pecado nos aleja de Dios, el Espíritu Santo nos acerca a Dios, su gracia nos acerca a Dios. La justicia daña al hermano, el Espíritu Santo equilibra y busca un equilibrio en las relaciones humanas. El Espíritu Santo no nos obliga a hacer tal o cual cosa. El Espíritu Santo va a iluminar la inteligencia y la voluntad para que nuestras decisiones vayan de acuerdo a la verdad y a la bondad. Por lo tanto, mis hermanos, ayer que reflexionaba esto, yo decía, realmente, ¿cuánto necesitamos un espíritu así? Hoy la mente de tantas personas tienen un juicio nublado, tienen un juicio que se ha ido. Entramos al tema de la conciencia. Yo, créanme que quisiera seguirme en estas catequesis, pero a veces el tiempo, no por nosotros, sino por los medios, pues no nos permite mucho esto, ¿va?
pero el tema de la conciencia es un tema que tenemos que prestar mucha atención. Una conciencia que está con el Espíritu de Dios es una conciencia sana, que siempre va a buscar la verdad y la bondad. Aún así, esto vaya en contra de intereses personales, intereses de estructuras, intereses de grupos, intereses de lo que sea. Siempre una conciencia sana va a buscar la verdad. Pero hay extremos. Está la conciencia laxa, que va a decir nada es pecado, y ya el juicio se nubló. Está la conciencia escrupulosa, que va a decir todo es pecado, y entonces también hay un juicio nublado. Tenemos que equilibrar la vida con Dios, tenemos que equilibrar nuestra propia existencia. Por penúltimo, ya voy a empezar a usar esto, penúltimo. Por penúltimo, queridos hermanos, quisiera que consideráramos esto. El hombre, todo ser humano, su vida se basa en 4 relaciones muy importantes. Mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con los demás y mi relación con la creación. Y en estas 4 relaciones hay pecado, hay injusticias y hay juicios nublados. Cuando el ser humano entra en una crisis espiritual, habría que revisar en cuál de estas 4 relaciones está fallando, o cuál de estas 4 relaciones se ha desequilibrado, para que el ser humano entre en una crisis de conciencia, en un reclamo de la conciencia. Si la conciencia, mis hermanos, no te reclama de nada, híjole, pues hay una de dos, o vamos caminando muy bien y felicidades, o ya la conciencia está tan perdida que ya no nos reclama nada. Es ahí la importancia de la acción del Espíritu. Restablecer culpabilidad, es decir, que yo me dé cuenta qué relaciones he roto por mi pecado, por mi injusticia y por mi juicio nublado. Pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a considerar esto, que nunca perdamos, mis hermanos, de vista que el cristiano tiene que estar en continua reflexión siempre. Cuando el cristiano pierde la capacidad de reflexión, lo ha perdido todo. Cuando el cristiano por sí mismo es incapaz de entrar en su vida, en su corazón, en sus relaciones personales y verlas con objetividad, ha perdido un gran tesoro en su vida. Ha perdido un gran tesoro. Pidamos al Señor que ningún cristiano pierda la capacidad de autorreflexión. Importancia, examen de conciencia. Examen de conciencia. Que la Iglesia siempre lo promueve y siempre lo pide. Quisiera seguirme, pero hasta ahí me detengo, diciéndoles que nunca perdamos esta capacidad de autorreflexionarnos en materia de pecado, de justicia y de juicio, y seguir formando nuestra conciencia, una conciencia sana. Ahora sí, último, termino con esta catequesis de María Santísima acerca del rosario, que comenzamos a ver el día de ayer los misterios gozosos, y decíamos, en el rosario compartimos los gozos cotidianos de la vida, pero no todo es gozo, no todo es gozo. Número 21 de este documento, el Papa San Juan Pablo reflexiona acerca de los misterios de la luz.
Y hay un misterio, o quisiera destacar dos cosas de este número 21 y de los misterios de la luz. Primero, ¿por qué misterios de la luz? Muy sencillo, dice el Papa, porque Cristo es la luz del mundo. Porque el cristiano no debe de olvidar que Cristo es la luz que viene a iluminar nuestras oscuridades. Y a través del rezo de los misterios de la luz, se nos recuerda esto. El cristiano tiene que vivir siempre en la luz, pero en la luz de Cristo. No en una luz que se extingue, no en una luz que se recarga, no en una luz que a veces se va, a veces viene, sino en la luz que nunca se apaga, que es Cristo. Cristo es luz del mundo. Pero me llamó poderosamente la atención, ojalá lo puedan hacer, los misterios de la luz, porque en ellos, los misterios que reflexionamos, en los misterios luminosos, la presencia de María está muy velada, muy velada. Por ejemplo, el bautismo en el Jordán, ¿dónde aparece la presencia de María? Quizá en el único misterio donde aparece la presencia de María es en el segundo, la autorrevelación en las bodas de Caná. En el segundo y en el más hermoso, por cierto, porque va a ser en este acontecimiento donde vamos a escuchar palabras claves de María. Vamos a ver su intercesión, ¿no? Hijo, ya no tienen vino. Segundo, vamos a escuchar las palabras, para mí, mis hermanos, el más grande consejo de una madre que le puede dar un hijo. Hagan lo que Él les diga. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz. Cristo es la luz. Por lo tanto, si Cristo es la luz, María lo reconoce, hagan lo que Él les diga. María es intercesora. Hijo, ya no tienen vino. ¿Qué quieres que yo haga? Va a contestar el Señor Jesús. María va a decir, hagan lo que Él les diga. No soy yo quien, parafraseando a María, no soy yo quien les va a transformar la vida, pero yo intercedo. Lo único que te pido, dice María, es haz lo que Él te diga. Misterios luminosos. Cristo es luz del mundo. Cristo es luz del mundo. Cristo es mi luz que ilumina mis oscuridades, y tenemos, por decirlo así, un faro maravilloso llamado María. Llamado María. Que cuando pensamos que esa luz Cristo no está, pues ahí va a estar siempre brillando el de María, que nos va a decir, haz lo que Él te dice, haz lo que Él te dice. Mis hermanos, que el Espíritu de la verdad y que María Santísima nos ayuden a seguir caminando siempre por caminos de santidad, de justicia y de paz. Dios les bendiga, les saludo con mucho afecto, con mucho respeto, y les deseo que estén bien en sus casas y que podamos continuar con estas medidas que son para nuestro propio bien y el bien de toda la comunidad. Dios les bendiga a todos. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé